hoy quisiera charlar y reflexionar del Gran Hermano. El Gran Hermano que todo lo ve. Este Gran Hermano que obviamente ha comenzado una nueva edición en uno de los canales líderes de la Argentina, que es el que ha comprado los derechos y el que ya estamos acostumbrados desde hace muchos años a ver, que es Telefe, pero que este año ha tenido la particularidad de tratar de meter a la casa más famosa a personas que seguramente van a generar un run run en el afuera respecto a la política. Y de hecho eso ya ha sucedido. Hay una persona de una cierta edad, no digo antigua ni vieja, sino digo de cierta edad. Eso quiere decir que tiene experiencia y expertise en su vida y que dijo que conoce al presidente Alberto Fernández. Después Josefina nos va a profundizar en la noticia seguramente, pero que conoce al presidente Alberto Fernández y que el habló mal del presidente, diciendo que el presidente hizo un negocio con él y de que de alguna manera le dejó debiendo dinero. Después Josefina nos va seguramente a profundizar. Y el presidente, muy enojado por lo que pasó en este programa, que es actualmente uno de los más vistos de la televisión argentina, ya le encomendó a su abogado, a Gregorio Dalbón, que inicie las acciones pertinentes contra este participante. Y uno se pregunta, qué bueno que el presidente tenga tiempo de ver Gran Hermano, de escuchar Gran Hermano y de prestarle atención a lo que dice un participante en el que tal vez otrora, cuando uno hablaba de Gran Hermano, ni siquiera podía pensar que la política se iba a inmiscuir en un programa de televisión que lo que hacía era entretener, o lo que buscaba de alguna manera es entretener. Es decir, que la gente hable de otra cosa que no sea de la política o de los problemas cotidianos que tenemos. También adentro de la casa hay una diputada peronista, exdiputado o diputada mandato cumplido en realidad. Esa es el cargo real, o sea, ya fue diputada, y se van a generar ciertos cruces cuando los participantes se empiecen a conocer y se empieza a hablar de la política actual. Por ahora, las conversaciones que uno ha escuchado adentro de la casa de Gran Hermano han sido conversaciones banales, conversaciones superficiales. Lo que en algún momento el otrora ministro Martín Guzmán hablaba de Sarasa. Bueno, dentro de la casa en este momento están hablando de Sarasa. Me pregunto si no hay personas dentro de la casa de Gran Hermano, en realidad estoy hablando de la Casa Rosada, la casa de Gran Hermano, que deberían estar nominados ya para generar cierta jubilación anticipada a lo que queda del gobierno. ¿Y por qué me pregunto esto? ¿O por qué les traslado a ustedes esta inquietud? Por lo que nos está pasando. Por lo que estamos viviendo. Tenemos una ministra de Trabajo flamante que de alguna manera está llevando adelante conversaciones con sindicatos relacionados con los aumentos paritarios y ya tenemos en puerta a partir de esta semana el paro de la UTA, tenemos seguramente el paro de camioneros la semana que viene, están muy lejos entre lo que ofrecieron los empresarios y lo que piden los camioneros, y así sucesivos gremios que se irán sumando a un contexto de nominación, tal vez de salida anticipada, si es que estalla el conflicto de camioneros y se paraliza la Argentina, con respecto a la ministra Kelly Olmos. Y me pregunto también, ¿quién es el responsable de que no se pueda llegar a un acuerdo paritario concreto? Ayer Pablo Moyano, muy suelto de cuerpo, dijo que los responsables de la inflación eran los empresarios. Inescrupulosos empresarios que lo único que hacían era llenar sus bolsillos a costa del pueblo trabajador. Obviamente que nadie va a decir que hay parte de los empresarios de este país que seguramente aumentan a consecuencia de ¿qué? De la incertidumbre.
una palabra que nosotros venimos utilizando hace ya bastante tiempo en este programa para, de alguna manera, describir el momento que se vive en la Argentina, certidumbre en el marco del contexto inflacionario. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno que el propio Moyano apoya y que el propio Moyano le ha dado la venia al presidente Alberto Fernández para hacer que este país no sea de incertidumbre y para generar las condiciones necesarias a fin de evitar la inflación? Porque cuando se daban las elecciones del año pasado y gran parte de los economistas y periodistas analizaban que el plan Platita iba a generar una escalada inflacionaria, yo no vi a los sindicatos, ni mucho menos a Pablo Moyano, criticando ese plan del gobierno respecto a que el plan Platita iba a generar una corrida inflacionaria hacia los precios. Si él lo dijo y yo no lo escuché, pido disculpas. Pero la verdad, creo que no lo escuché y no lo dijo. Entonces, la economía no es solamente uno de estos, ¿no? Un pedacito de alfiler o una patita del alfiler. La economía es una suma de pequeños alfileres que generan un todo. Y el problema es que el gobierno no está entendiendo ese todo y no está pudiendo controlar ese todo. Porque nadie dice que el gobierno no haya puesto su energía en tratar de repactar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, que no los haya pateado bien para adelante, que no haya pateado bien para adelante el pago de la deuda con los privados, como dijo el otro día el presidente frente a Ideas. Está claro que el presidente ha hecho cosas que debía hacer, porque para eso es presidente y para eso se lo votó, y que le salieron relativamente bien. Ahora, en ese marco de patear esas deudas para adelante, la inflación, que es lo que nos pega a nosotros como ciudadanos, el presidente y sus sucesivos ministros de Economía, ¿lo pudieron controlar? No. ¿Y cuál es el plan ahora que tiene el gobierno? Hablar de precios justos. Decir que precios justos va a hacer que la economía responda a lo que el presidente quiere, que es que la inflación se baje. Al menos eso desde lo discursivo. Yo recuerdo haber hecho una editorial aquí hace varios meses, tal vez Hernán se acuerde y Josefina se acuerden, donde a principio de año fue, donde yo decía que si la inflación no era un poco generada por el propio gobierno, porque al gobierno le convenía la licuación de los propios salarios del sector público y de los propios gastos del Estado, y que de esa manera podía hacer el repago de lo que se iba comprometiendo. Y hoy, mirándolo a la distancia, digo, el plan Platita, esto de que la inflación le convenía al gobierno, nos ha metido una escala que creo que nadie quería y que muchos alertaban. Entonces, como empecé la editorial, digo, ¿no habrá gente que hoy tiene el periodo vencido y que debería estar nominado en el gobierno? Como pasa en la casa de Gran Hermano. ¿Por qué no dejan de mirar Gran Hermano y se ponen a gestionar, loco? ¿Por qué no dejan de mirar Gran Hermano y se ponen a gestionar? Les falta todavía un año. El mandato popular indica que al gobierno de Alberto Fernández le falta un año. Que la Argentina quiere certidumbre, que todos nosotros queremos vivir más tranquilos. Que todos nosotros tenemos ganas de que los índices macroeconómicos indiquen certidumbre y seguridad. Que no cambien las reglas de un momento para otro, como pasó, por ejemplo, con el dólar Qatar. Y así hay un montón de cosas, ¿no? La liquidación del campo, donde le dieron un mes para liquidar y ahora volvió todo al estado natural y obviamente no hay liquidaciones, porque ¿quién va a liquidar si ya sabe que le torcieron la mano al gobierno y le dieron
frutos mejores, ahora en el campo no va a querer liquidar y va a esperar 3 meses para pedirle otra vez que le bajen las retenciones o que le den una mejor forma de liquidación y bueno, esperarán 3 meses. Si ya le torcieron el brazo uno, ¿por qué no le van a torcer 2 llegado el momento de las elecciones? Todo es así, todo es a la marchanta, todo es a la que te criaste y ni siquiera las reglas que el propio Gran Hermano tiene aplican para un gobierno que cambia todos los días las condiciones de sus ciudadanos. Yo creo que el gobierno está nominado. Realmente el gobierno está nominado. Veremos si termina esa nominación generando su despacho, es decir, su salida a partir de las elecciones del 2023, o si puede a través del voto popular, el tuyo, el que vos hacés, el que vos votás, porque vos sos el que decidís, como dicen en el programa de televisión, seguir frente a este gran barco que es la Argentina. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. El Arranque. Todo lo que hay que saber.